Sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que proporciona inervación a las estructuras involuntarias del organismo como el corazón, el músculo liso y las glándulas. Se distribuye en todo el sistema nervioso central y periférico y se divide en dos partes, simpático y parasimpático. Hoy les vamos a hablar del sistema nervioso autónomo y nuestro grupo está conformado por Nelixa Torres, Adriana Berbic, Iris Urrutia y quien les habla, Dayan Romero. El sistema nervioso autónomo está distribuido en la totalidad de los sistemas nerviosos central y periférico. Tiene dos divisiones, el simpático y el parasimpático, y como ya se señaló, consiste en fibras aferentes y eferentes. Esta división entre sistema simpático y parasimpático se efectúa sobre la base de diferencias anatómicas, diferencias en los neurotransmisores y diferencias en los efectos fisiológicos. Tanto la división simpática como la parasimpática producen efectos opuestos en la mayoría de los órganos y por ende se consideran antagonistas fisiológicos. Sin embargo, debe señalarse que ambas divisiones operan en conjunto y que este equilibrio en las actividades es lo que mantiene precisamente un medio interno estable. Ahora les voy a hablar de la división simpática del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático, que es la división más grande del sistema nervioso autónomo, se distribuye ampliamente en todo el cuerpo e inerva el corazón y los pulmones, el músculo de las paredes de muchos vasos sanguíneos, los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas y muchas vísceras abdominopelvianas. La función del sistema simpático es preparar al organismo para una emergencia. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca aumenta, las arteriolas de la piel y el intestino se contraen, las del músculo esquelético se dilatan y la presión arterial se eleva. La sangre se redistribuye, abandona la piel y el tracto gastrointestinal y se dirige al encéfalo, el corazón y el músculo esquelético. Además, los nervios simpáticos dilatan las pupilas, inhiben el músculo liso de los bronquios, el intestino y la pared vesical y cierran los esfínteres. Se producen piloerección y sudoración. El sistema simpático consiste en fibras eferentes desde la médula espinal, dos troncos simpáticos con ganglios, ramos importantes, plexos y ganglios regionales. Ahora les voy a hablar de la división parasimpática del sistema nervioso autónomo. Las actividades de la división parasimpática del sistema nervioso autónomo están dirigidas a conservar y restablecer la energía, como ya les he comentado. La frecuencia cardíaca disminuye, las pupilas se contraen, el peristaltismo y la actividad glandular aumenta, los esfínteres se abren y la pared vesical se contrae. Las células nerviosas conectoras de la división parasimpática del sistema nervioso autónomo se localizan en el tronco del encéfalo y los segmentos sacros de la médula espinal. Las células nerviosas ubicadas en el tronco del encéfalo forman núcleos en los siguientes nervios craneales: oculomotor, que sería el núcleo parasimpático o de Edinger-Westphal; facial, que es el núcleo salivar superior y núcleo lagrimal; el glosofaringio, núcleo salivar inferior; y vago, núcleo dorsal del vago. Los axones de estas células nerviosas conectoras son mielínicos y salen del encéfalo dentro de los nervios craneales. Las células nerviosas conectoras sacras se encuentran en la sustancia gris de los segmentos sacros segundo, tercero y cuarto de la médula espinal. Estas células no son lo suficientemente numerosas para formar un asta gris lateral, como lo hacen las neuronas conectoras simpáticas de la región toracolumbar. Los axones mielínicos dejan la médula espinal en las raíces nerviosas anteriores de los nervios espinales y correspondientes. Luego dejan los nervios sacros y forman los nervios esplácnicos pelvianos. Hola, mi nombre es Adriana Berbic y les voy a explicar sobre la cadena simpática y parasimpática. En esta primera parte voy a explicar dónde se ubican los ganglios del sistema simpático y del sistema parasimpático, porque su localización nos ayuda a entender cómo funcionan. Comienzo con el sistema simpático. Este sistema se organiza como una cadena vertical conocida como cadena simpática o tronco simpático. Está formado por dos cordones nerviosos que corren a cada lado de la columna vertebral, desde la base del cráneo hasta el coxis. En esa cadena encontramos los ganglios paravertebrales que están conectados entre sí y se agrupan por regiones. Tenemos los cervicales que están en superior, medio e inferior
y muchas veces el inferior se fusiona con el primer torácico formando el ganglio estrellado. Y los torácicos lumbares y sacros, generalmente uno por cada segmento medular. Además del tronco simpático, existen los ganglios paravertebrales que están más adelante, justo frente de la aorta abdominal. Los principales son el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior y el ganglio mesentérico inferior. Ahora paso al sistema parasimpático, que es muy diferente. A diferencia del simpático, no forma una cadena continua. Sus ganglios están más dispersos y ubicados cerca o incluso dentro de los órganos que controlan. Tiene dos orígenes: el origen craneal, donde los ganglios se encuentran en la cabeza, que sería el ganglio ciliar detrás del ojo, el ganglio petiropalatino y submandibular cerca de las glándulas lagrimales y salivales. El ganglio óptico cerca de la glándula parótida, de origen sacro desde la S2 a S4, donde los nervios llegan a los órganos pélvicos como la vagina, el recto y los genitales. Y lo más importante, la mayoría de los ganglios parasimpáticos, especialmente los del nervio vago, son ganglios terminales o intramurales, es decir, están dentro de la pared del propio órgano: corazón, pulmones, estómago, intestino, etc. En resumen, el simpático tiene una cadena doble al lado de la columna y ganglios frente a la aorta, y el parasimpático tiene ganglios específicos en la cabeza y ganglios terminales dentro de los órganos. Ahora que ya vimos dónde están ubicados, explico sus funciones principales. El sistema simpático es el sistema de acción. Se activa cuando necesitamos que responda rápidamente, donde puede aumentar la frecuencia cardíaca, dilata los bronquios, dilata las pupilas, envía más sangre a los músculos para prepararnos para la actividad, donde por otro lado el sistema parasimpático es el sistema de ahorro y recuperación. Se activa en momentos de calma. Puede reducir el ritmo cardíaco, estimula la digestión, contrae la pupila, facilita la micción y la defecación. Es decir que en conclusión, la ubicación de los ganglios explica perfectamente la función de cada sistema. El simpático, al tener una cadena conectada a lo largo de toda la columna, permite una respuesta rápida y masiva en todo el cuerpo, mientras que el parasimpático, con ganglios dentro de los órganos, permite un control más preciso, específico y relajado de cada función vital. Así, ambos sistemas trabajan en equilibrio para mantener nuestro cuerpo funcionando de manera adecuada. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Nelisa Torres y hoy les voy a hablar sobre las neuronas preganglionares y postganglionares del sistema simpático y parasimpático. ¿Alguna vez te has preguntado cómo tu cuerpo decide cuándo acelerar el corazón o cuándo ponerse a digerir la comida sin que tú digas nada? Todo ocurre gracias a un sistema de relevos entre dos neuronas clave, la preganglionar y la postganglionar. La principal diferencia entre ambos sistemas radica en la ubicación de sus ganglios y la longitud de sus fibras. Comencemos a hablar de las neuronas del sistema simpático. Ahí encontramos la neurona preganglionar. Esta es corta. Al ser corta, llega rápidamente a los ganglios que están muy cerca de la columna vertebral. Las neuronas postganglionares son largas. Sale del ganglio y debe recorrer una distancia mayor para llegar a los órganos como el corazón, los pulmones o las glándulas. Ahora hablemos de la ubicación de las neuronas preganglionares del sistema simpático. El sistema simpático tiene una distribución toracolumbar, lo que significa que sus neuronas nacen de la parte media de la médula espinal. Si observas el corte transversal de la médula espinal, el círculo central, verás que los cuerpos de las neuronas preganglionares están agrupados en una zona específica llamada asta lateral, también conocida como columna intermedio lateral. A diferencia de las neuronas motoras voluntarias que están en el asta anterior más grande y abajo, estas se encuentran en esa pequeña punta lateral de la sustancia gris. Como bien indica el título del dibujo, esta ubicación no ocurre en toda la médula, sino únicamente en la zona torocolumbar.
Esta abarca desde el primer segmento torácico T1 hasta el segundo o tercer segmento lumbar L2, L3. Por eso, en este dibujo, en la parte derecha, ves que el origen de los nervios se concentran en la zona del tórax y parte alta de la espalda. Aunque el cuerpo de la neurona está en el asta lateral, su cable, el axón preganglionar, sale de la médula espinal mezclándose con las fibras motoras a través de la raíz anterior vertebral. Ahora vemos en el lado izquierdo del dibujo cómo estos axones, representados por las líneas verdes, se dirigen hacia una estructura amarilla vertical que es el tronco simpático, cadena paravertebral. Continuemos con la explicación de la ubicación de las neuronas postganglionares del sistema simpático. En esta imagen podemos observar cómo estos cuerpos neuronales se localizan específicamente dentro de la cadena ganglionar simpática, que recorre ambos lados de la columna vertebral. Puedes observar los ganglios paravertebrales, cadena simpática. Los podemos ubicar en los recuadros resaltados a lo largo de la columna. Muestran las agrupaciones de neuronas postganglionares en azul oscuro, recibiendo señales de las neuronas preganglionares y extendiéndose para inervar los órganos. En el recuadro superior derecho se ve el abdomen que muestra este ganglio prevertebral como un ejemplo clave de una ubicación más alejada de la columna, donde las neuronas postganglionares también se localizan antes de dirigirse a los órganos digestivos. Ubicación de las neuronas preganglionares del sistema parasimpático. En esta imagen se ilustra perfectamente la distribución craniosacra del sistema parasimpático. Esto significa que las neuronas preganglionares no están en el centro de la espalda como en el simpático, sino en los dos extremos, arriba en el tronco del encéfalo y abajo en la zona del sacro. En la parte superior de la imagen muestra que las neuronas nacen en núcleos específicos asociados a 4 pares craneales. Ahí encontramos los siguientes núcleos. El núcleo de Erdinher-Westphal 3, ubicado en el mesencéfalo, controla la pupila. El núcleo salivar superior 7 controla las glándulas lagrimales y salivales. El núcleo salivar inferior 9 controla la glándula parótida. El núcleo dorsal del vago y el núcleo ambiguo, este es el más importante ya que es el nervio vago, lleva la información parasimpática al corazón, pulmones y a casi todo el sistema digestivo, vísceras torácicas y abdominales. En la parte inferior de la imagen vemos la segunda ubicación de estas neuronas. Ahí se aprecian los segmentos C2, C3 y C4. Los cuerpos celulares se encuentran en el asta lateral de la sustancia gris de estos niveles de la médula. Los nervios esplánicos pélvicos, los axones, salen de aquí para formar estos nervios que se encargan de la parte final del intestino grueso, colon descendente y recto, la vejiga y los órganos reproductores. Para finalizar, hablemos de la ubicación de las neuronas postganglionares del sistema parasimpático. Esta imagen explica la organización del sistema nervioso parasimpático, una rama del sistema nervioso autónomo encargada de funciones como el descanso y la digestión. En el lado izquierdo se observa el origen cráneo-sacro, en donde se muestra que las señales del sistema nervioso parasimpático se originan en dos extremos del sistema nervioso central. El tronco encefálico, cerebro, las flechas azules salen de los núcleos de los pares craneales 3, 7, 9 y 10. El nervio vago, estos controlan funciones en la cabeza, pupilas, glándulas salivales y órganos intestinos del corazón e intestino. La médula espinal sacra C2, las flechas verdes salen de la parte inferior de la columna pélvica, esto controla los órganos de la pelvis como la vejiga y el recto. En la parte derecha de la imagen, fíjate en el código de colores para diferenciar el contraste visual de las neuronas. Ahí observamos el axón preganglionar azul claro, es muy largo. Esta es una característica clave. La neurona sale del cerebro a la médula y viaja casi todo el camino hasta el órgano que va a inervar. El axón postganglionar verde es muy corto, se origina justo antes o dentro del órgano y hace el trabajo final. Y el órgano
Diana muestra el recorrido azul preganglionar largo y verde posganglionar corto, llegando a dos ejemplos principales: el corazón y una sección del intestino. En el recuadro del centro, el dibujo muestra los axones preganglionares azul claro, terminando y conectándose con los cuerpos celulares de las neuronas posganglionares verdes. Terminal significa que esto justo al final, muy cerca, se observa la superficie del órgano. Intramural significa que está literalmente dentro de los paredes del órgano. Efectores específicos, fíjate a dónde se dirigen los axones verdes posganglionares cortos. Se conectan directamente en las células musculares lisas, las que mueven el intestino, o a células glandulares que secretan moco o enzima. En el corazón y en el intestino, el dibujo muestra que estos ganglios terminales o intramurales son estructuras comunes para el relevo parasimpático tanto en el intestino, mostrando en detalle, como en las paredes del corazón. Soy la licenciada Iris Urrutia y les voy a hablar sobre neurotransmisores y receptores en el sistema simpático y parasimpático. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso periférico encargada de regular de forma involuntaria y automática las funciones viscerales de nuestro cuerpo. Esto significa que controla procesos esenciales sin que tengamos que pensar conscientemente en ellos, como el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración, la sudoración y la excitación sexual. Su objetivo principal es mantener la homeostasis, que es el equilibrio interno constante del organismo frente a los cambios del entorno. Para lograr esto, el sistema nervioso autónomo utiliza mensajeros químicos llamados neurotransmisores, como la acetilcolina y la noradrenalina, que viajan por las fibras nerviosas y se unen a proteínas específicas en las células de los órganos, conocidas como receptores, dependiendo de qué neurotransmisor se libere y a qué receptor se una. La función del órgano puede activarse o inhibirse. La estructura fundamental del sistema nervioso autónomo consiste en una cadena de dos neuronas que conectan el sistema nervioso central, encéfalo o médula espinal con el órgano diana. La primera neurona es la preganglionar y su cuerpo celular se encuentra dentro del sistema nervioso central. Su axón se extiende y se hace sinapsis con la segunda neurona, llamada postganglionar, que se localiza en un ganglio autónomo. En el sistema simpático, las neuronas preganglionares tienden a ser cortas y los ganglios autónomos se sitúan cerca de la columna vertebral. El neurotransmisor principal de la neurona preganglionar simpática es la acetilcolina y de la postganglionar simpática es la noradrenalina. Por el contrario, en el sistema parasimpático, las neuronas preganglionares son largas y los ganglios autónomos se localizan muy cerca o dentro de los órganos que controlan el neurotransmisor principal de la neurona preganglionar y postganglionar parasimpática es la acetilcolina. Estas dos divisiones funcionan de forma antagónica para regular el cuerpo, como un sistema de freno y acelerador. El sistema nervioso simpático
es el encargado de activar la respuesta de lucha o huida. Prepara el cuerpo para situaciones de emergencia, estrés, ejercicio o peligro, aumentando la frecuencia cardíaca, dilatando los bronquios para que entre más oxígeno, desviando la sangre hacia los músculos y deteniendo temporalmente funciones no esenciales como la digestión. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático dirige el estado de reposo y digestión. Se activa cuando el cuerpo está tranquilo, promoviendo la conservación de energía, ralentizando el corazón, estimulando la actividad sistema digestivo para procesar alimentos y permitiendo que el cuerpo descanse y se repare. Importancia en el habla. Un estado autónomo desregulado, como un exceso de estrés simpático continuo, puede interferir de forma directa con la adquisición y producción del habla. Los pacientes que experimentan ansiedad crónico, trauma o trastornos del neurodesarrollo a menudo presentan una desconexión autonómica. Cuando el sistema simpático está hiperactivado, la frecuencia cardíaca y respiratoria aumentan y los músculos orofaciales se tensan, dificultando la fluidez y articulación. El logopeda puede emplear técnicas específicas como ejercicios de respiración lenta y corregulación emocional para promover la activación del sistema parasimpático y reducir la tensión. Al lograr un estado autónomo de calma y seguridad, se optimizan el aprendizaje de nuevas habilidades comunicativas y la función motora orofacial.